electrones a las coenzimas específicas. Ustedes saben muy bien que vamos oxidando, todos llegan al final, confluyen en acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, y luego a su vez esto en la cadena respiratoria. Quiere decir que todos estos productos intermedios, cuando se van oxidando, van dando los electrones, y sabemos muy bien que les dan ¿a dónde? A coenzimas específicas, el NAD o el FAD. Y estas coenzimas, ¿no es cierto?, que van saliendo tanto de todo este proceso inicial como del ciclo de Krebs, donan un par de electrones a una serie especializada de transportadores de electrones que se conocen comúnmente como cadena respiratoria o comúnmente como cadena de transporte de electrones. Y vamos a describir a continuación. Significa que los electrones que van saliendo de aquí no van directo a la cadena respiratoria, sino van hacia las coenzimas reducidas. Las coenzimas reducidas que llevan los electrones, van hacia la membrana mitocondrial interna, en donde se encuentra esta cadena, que serían unas proteínas transmembrana en la mitocondria, en la membrana mitocondrial interna. ¿Para qué? Se tiene una finalidad dar estos electrones acá, para que exista el nivel de energía suficiente en las reacciones de acá, de oxidación, para que pueda haber la fosforilación oxidativa. Es decir, que a medida que los electrones van descendiendo a través de esta cadena transportadora de electrones, pierden mucha de su energía libre. Y es decir, esta energía libre, o que es liberada en este proceso, se utiliza para desplazar los protones a través de la membrana mitocondrial interna, lo que origina aquí lo que llamamos un gradiente de protones. De eso le vamos a ver ya con más calma. Impulsa la producción de ATP a partir del ADP más fósforo inorgánico. Es decir, esta síntesis de ATP a través de este proceso se le denomina fosforilación oxidativa. ¿Sí? Así es que siempre progresa de forma o continua en todos los tejidos que contienen mitocondrias. Es decir, todos estamos viendo aquí, los electrones viajan hacia acá y la energía liberada en este proceso de cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones va a permitir el acoplamiento del ADP más el fósforo inorgánico. Y el oxígeno molecular, obviamente este es un proceso dependiente de oxígeno. Ahora, vamos a ver conceptos básicos, ¿no? Primero, ¿qué es óxido-reducción? Porque cuando estamos hablando de cadena respiratoria, estamos hablando de lo que llamamos oxidación biológica. La oxidación no es nada más que un proceso de pérdida de electrones. Cuando decimos que un compuesto se oxida, es cuando pierde electrones. Hay varios criterios de lo que es oxidación y qué es reducción, pero el criterio elemental estamos hablando en cuanto a los electrones. ¿Sí? Así es que todas estas reacciones productoras de energías les denominamos procesos de óxido-reducción, porque los compuestos que se oxidan pierden electrones. Ahora, ¿cuál es el aceptor final de todos los electrones? El aceptor final de todos los electrones es el oxígeno molecular. ¿Sí? Es decir, que la cadena transportadora de electrones se encuentra en la membrana mitocondrial interna, excepto un citocromo, que ya vamos a ver, y constituye la vía final común por la que fluyen los electrones hasta el oxígeno. Quiere decir que el aceptor final siempre es del oxígeno molecular. Es el compuesto más electronegativo de todos los componentes, a donde van a confluir, o van a fluir, mejor dicho, los electrones. Además, ¿qué pasa con esta transferencia de electrones desde estos compuestos que son oxidados, es decir, los intermediarios metabólicos, hasta el oxígeno? Esto es lo importante, hay producción energética. Y esta producción energética se utiliza para la síntesis de ATP. ¿Cuál es la finalidad de la cadena transportadora de electrones? Que todo el metabolismo oxida los compuestos, ¿no? Los nutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas, y tenemos coenzimas reducidas. Y estas coenzimas reducidas van llevando electrones. ¿Hacia dónde? Hacia la cadena transportadora, que finalmente los lleva hacia dónde? Hacia el oxígeno para formar agua, pero lo importante, la energía liberada en ese proceso se utiliza para la síntesis de ATP. Es exactamente lo que estamos viendo acá. ¿Sí?
Quiere decir que todo compuesto que está en estado reducido puede ser oxidado. Quiere decir que esta coenzima que está oxidada, ejemplo el NAD, ahora se convierte en NADH más H. Esta a su vez va a ir siguiendo el camino hasta que finalmente que las reacciones o la cadena respiratoria se basa en ¿qué? En reacciones de óxido-reducción. Si pierde electrones un compuesto se oxida, el otro que lo recibe se reduce y el que se reduce dona nuevamente y este se oxida. Nuevamente el que recibe se reduce y así sucesivamente. Este camino da energía libre, es decir, la energía producida por el transporte de electrones se puede convertir o invertir esa energía en los enlaces fosfatos de alta energía en el ATP. ¿Para qué se hace todo este camino? Porque es energéticamente favorable, es decir, la energía va a acumularse en los enlaces del ATP y yo tengo aquí todo este componente de óxido-reducción. Quiere decir que la oxidación biológica es aplicar los principios de óxido-reducción, es decir, pérdida o ganancia de electrones, pero en un ámbito biológico. Ahora, es importante saber primero en dónde está, en cómo se organiza, ¿no? Las membranas de la mitocondria. Voy a ver si tengo acá. Aquí, la mitocondria consta de una membrana externa y una membrana interna, separadas por el espacio intermembranoso. Aunque la membrana externa contiene canales especiales, ¿sí?, formadas por proteínas llamadas porinas, la hacen libremente permeable a la mayoría de iones y pequeñas moléculas. Pero en cambio, la membrana mitocondrial interna es impermeable a la mayoría de iones, protones y pequeñas moléculas como ATP, piruvato y algunas más, como habíamos visto, acetilcoenzima A, etc. Para mover iones o moléculas a través de esta membrana son necesarios portadores o sistemas de transporte especializados transmembrana. ¿Sí? Entonces aquí no podemos decir que esta membrana mitocondrial interna es igual que esta externa. Esta es excepcionalmente rica en proteínas y prácticamente más de la mitad de las cuales, quiere decir que aquí hay varias proteínas, pero aquí se encuentra de forma muy importante las proteínas que intervienen básicamente directamente en la cadena transportadora de electrones. Decimos que la cadena transportadora de electrones se encuentra en esta membrana mitocondrial interna. ¿Sí? Ya decimos que en cambio la matriz mitocondrial es una disolución gelatinosa en el interior de la mitocondria y es rica en proteínas. Y entre ellas se encuentran enzimas implicadas, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, en la beta-oxidación, en la gluconeogénesis. Así es que la matriz contiene NAD y FAD, quiere decir las formas oxidadas de las dos coenzimas. Tiene ADP y fósforo inorgánico, enzimas de los ciclos de Krebs, de la beta-oxidación. También tiene ARN, ¿no es cierto? El ARN también tiene DNA mitocondrial. Bueno, ¿cómo se organiza la cadena transportadora de electrones? La cadena transportadora de electrones se organiza por 5 complejos separados, independientes, llamados complejos 1, 2, 3, 4 y 5. Cada uno de los complejos, tanto del 1 al 4, contiene parte de lo que llamamos cadena transportadora de electrones. ¿Cuál es la finalidad? Que estos complejos, que serían aquí, los que están organizados aquí, tomen los electrones que le está dando el NAD o el FAD o el FMN, es decir, o el NADP. Ya saben que las coenzimas son las que llevan los electrones. ¿Y de dónde vienen esos electrones? De los metabolitos intermedios de las vías catabólicas que vimos. Entonces, estos prácticamente decimos que aceptan, o la cadena transportadora acepta, quiere decir que se reduce, o donan electrones, quiere decir que se oxidan, prácticamente a portadores móviles de la cadena, que llamamos la coenzima Q
y el citocromo C. Bueno, quiere decir que este transportador siempre va a recibir y donarle al siguiente. Recibe, dona, y finalmente, ¿quién recibe? Finalmente, los electrones se combinan finalmente con el oxígeno molecular y los protones para formar agua. Decimos que esta necesidad de oxígeno convierte el proceso de transporte de electrones en cadena respiratoria, ¿sí? La cual da cuenta de la mayor porción del uso del oxígeno por parte del organismo. Por eso somos seres aeróbicos, porque este oxígeno molecular es increíblemente importante para la formación no solamente de agua, sino para que los electrones vayan fluyendo a través de la cadena y finalmente sean aceptados por el oxígeno. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se organizan estos complejos? Estos complejos van a organizarse por lo que llamamos orden creciente de potencial redox. Si tenemos 5 complejos de la cadena respiratoria, porque cuando un complejo le dona o le recibe, quiere decir cómo se organiza, la organización del complejo, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que para que existe primero todos estos complejos, perdón, voy a ponerme más acá para poder darme a entender. Perdón. Ya. ¿Qué son los complejos? Los complejos 1, 2, 3, 4 son proteínas transmembrana ubicados ¿en dónde? En la membrana mitocondrial interna. Y estas proteínas son proteínas que podemos decir proteínas complejas. ¿Por qué se llaman complejas? Porque tienen generalmente grupos prostéticos, es decir, no está formado solo de aminoácidos, sino también de grupos prostéticos y otros componentes propios de estos complejos que se especializan en algo, en recibir y donar electrones. Esa es la necesidad básica. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que estos complejos están organizados de esta manera? Miren, voy a comenzar la clase o describiendo los complejos a través de esta gráfica. Miren, tenemos un complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Proteínas transmembrana que tienen grupos prostéticos y otros componentes que no son aminoácidos, por eso se les llama proteínas complejas, ¿sí? O llamadas también compuestas. ¿En qué se especializan? En transportar estos electrones. ¿De dónde vienen los electrones? De las coenzimas reducidas. ¿De dónde vienen las coenzimas reducidas? De los metabolitos intermedios. Van a transportar los electrones, pero vamos a ver que hay un orden, por eso decimos una organización. ¿De dónde viene la organización? Viene de los potenciales redox. Quiere decir, el potencial redox es una expresión o un cálculo matemático que se da en voltios que determina la capacidad de recibir o de donar. Vamos a decir, quiere decir que el complejo 1 recibe los electrones del NAD, pero los dona ¿a dónde? Los dona a la coenzima Q, y esta las dona al complejo 3, y este los dona al 4. Estamos diciendo que la organización no está al revés, que este 4 dona al 3, el 3 dona a la Q. No, estamos hablando de una organización en este sentido. Igual, si los electrones caen en el complejo 2, este le da a la coenzima Q, este da al 3, y el 3 luego finalmente da al citocromo C, y este al 4. Está en este sentido, entonces no se puede tener en sentido inverso, es decir, el 2 da al 1, el 1 al 4, el 4 al 3, no, significa que siempre está en esta forma organizativa, y esto se debe a lo que llamamos potencial redox. El potencial redox, o también lo que llamamos par o un par redox, prácticamente es, decimos, que es una expresión matemática de la capacidad que tiene un compuesto de donar o recibir electrones. Miren, mientras más negativo en la organización de la cadena respiratoria, siempre recordarán que el oxígeno está al final. Y el oxígeno es
el que tiene es el positivo, o vamos a decir el menos negativo, vamos a decir entre comillas. Los que están al comienzo de la cadena respiratoria, complejo 1, y así sucesivamente, es más negativo y va hasta el más positivo. El potencial redox es una expresión matemática que se hizo como referencia al par redox del hidrógeno y se determinó si este compuesto es capaz de donar o recibir. No es nada más que es una expresión matemática para determinar si es que este compuesto recibe o dona electrones. Y la cadena respiratoria se organiza en orden creciente de potencial redox. Quiere decir, del más electronegativo, o del más negativo en voltios, hasta el más positivo, que es el oxígeno. Miren, en orden creciente de potencial redox. ¿Qué indica esto? ¿Qué indica esto? De que nosotros, o mejor dicho, los complejos funcionan. Que el oxígeno, al ser el más electronegativo, tiene mayor capacidad de recibir. Es el muy electronegativo, es decir, es muy ávido de electrones. Por lo tanto, tiene un potencial redox más positivo. Significa que mientras más positivo o mayor potencial de redox tenga, un compuesto tiene mayor capacidad de recibir electrones. Me explico. Si este compuesto tiene menor potencial redox que el oxígeno, vamos a compararle entre este par redox. Si este tiene menor potencial redox que el oxígeno no le va a donar los electrones a este, sino más bien, ¿qué está diciendo? Que este le da los electrones al oxígeno molecular y no en sentido inverso. Quiere decir que la cadena respiratoria está organizada en un orden creciente de potencial redox. Significa de menor potencial redox dado en voltios hasta el mayor potencial redox, que es el oxígeno, siempre es el que tiene más. Y esto significa de que sucesivamente el que tiene menos le dona al que tiene más. Y así sucesivamente. No tenemos en sentido inverso. El que tiene más potencial redox le dona al que tiene menos. Eso es imposible. Significa que el potencial redox no es nada más que una expresión matemática para determinar la capacidad de donar o recibir electrones. Significa que el que tiene más potencial redox recibe electrones, no dona, comparando con otro. Por eso decimos, la cadena respiratoria está en un orden creciente. Y este se comparó ¿con cuál? Con un par que es del hidrógeno, que está en estado oxidado, y el hidrógeno en estado reducido. Hicieron un cálculo experimental en una pila, en una cuba electrolítica, y determinaron cuál dona, cuál recibe, y le determinaron una cifra. Luego todos los demás se compararon al hidrógeno. De tal manera que ahora tenemos el potencial redox de cada uno de ellos. Orden creciente de potencial redox. Ahora, ¿cuáles son, para ir viendo algunos elementos o moléculas importantes, ¿no? En estos, en lo que es la cadena de transportadores de electrones, ¿no? La formación de NADH. El NAD y el FAD son receptores de electrones de las reacciones de las rutas metabólicas, diríamos de las catabólicas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, hay muchas reacciones catabólicas, por ejemplo, en beta-oxidación, ciclo de Krebs, en glucólisis, que se forma, ¿qué? NAD reducido. Aquí está uno de los tantos ejemplos. El malato se deshidrogena, los hidrógenos pasan al NAD, y el NAD, ¿qué tiene? Hidrógenos, pero los hidrógenos, ¿qué tienen? Un protón más un electrón. El FAD, el succinato a fumarato, la succinato deshidrogenasa. Los hidrógenos del succinato, ¿a dónde van? Al FAD. Y ahora tenemos FADH2. ¿Sí? NAD. Nicotín adenín dinucleótido. Aquí tenemos ahora nosotros el nicotín adenín dinucleótido. El NAD es un nucleótido. Si aquí se coloca un grupo fosforilado, fuera NADP. Y aquí tenemos
¿Cuál es la importancia? Las deshidrogenasas retiran dos hidrógenos de su sustrato y reducen al NAD a NADH. Quiere decir que, ya vimos algunos ejemplos, ambos electrones se transfieren al NAD. Quiere decir que al robar dos hidrógenos, el un hidrógeno se queda con los dos electrones. A esto le conocemos como ion hidruro. Por lo tanto, el NAD toma los dos electrones. Y el protón queda libre porque se despojó de su electrón. Significa que ambos electrones, pero solo un protón, prácticamente decimos un ion hidruro, se transfieren al NAD, con lo que se forma NADH más un protón libre. Por eso decimos siempre NADH más H, positivo, quiere decir un protón. De tal forma de que el NAD siempre es capaz de recibir un par de electrones en lo que conocemos como ion hidruro y eliminar, o por decir, dejar un protón libre ahí. Enzimas ligadas al NAD, esto es lo que ya habíamos visto: glutamato deshidrogenasa, piruvato deshidrogenasa, lactato deshidrogenasa, glucosa y fosfato deshidrogenasa. Ustedes han visto todo lo que es la vía de glucólisis, ciclo de Krebs. Hay muchas reacciones que son necesarias que la presencia del NAD. Ahora, el FAD, recordando bien, el flavín adenín dinucleótido, es toda esta estructura. Aquí tienen este anillo de ribitol, que es la parte prácticamente que recibe los electrones. El FAD o el FMN son nucleótidos de flavina, lo que habíamos visto siempre, ¿no? ¿Por qué pongo esta diapositiva? Para resaltar la importancia. Cuando estas enzimas, ejemplo, dihidrolipoic deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que requieren FAD, toma los hidrógenos de un metabolito, es decir, le oxida, le da ¿a dónde? A este anillo de ribitol. Miren aquí. FADH toma un hidrógeno con un electrón, toma el otro hidrógeno con el electrón y tenemos aquí la incorporación de los dos hidrógenos con los dos electrones, formando FADH2 o FMNH2, completamente reducido. Entonces aquí tiene la capacidad de recibir los electrones con los protones, ¿no? Aquí algunas coenzimas. Entonces ahora sí, esto para ir recordando la importancia, ¿no? Complejo 1, 2, 3, 4 complejos. Vamos a ir describiendo complejo por complejo. Miren, son proteínas que tienen masas moleculares grandes. Aquí es kilodaltons. Subunidades significa que son proteínas, ¿no es cierto?, oligoméricas, o vamos a decir, tienen varias unidades o llamadas también subunidades. Son proteínas complejas. Y aquí los complejos tienen componentes que son grupos prostéticos. Cada complejo tiene diferentes grupos. Entonces no son proteínas simples, son proteínas complejas. Primer complejo, NAD. Voy a ponerle aquí. Primer complejo, vamos poniéndole aquí. Primer complejo, complejo 1, NAD deshidrogenasa. ¿Sí? Llamado también, vamos a ponerle el nombre, NAD ubiquinona. ¿Por qué decimos ubiquinona? Porque aquí hay lo que llamamos una coenzima Q o llamado ubiquinona. NAD ubiquinona óxido reductasa, o llamada también NAD deshidrogenasa. En otros textos, o en el texto de Harper, ustedes podrán encontrar NAD ubiquinona óxido reductasa. ¿Sí? Quiere decir que el protón libre más el ion hidruro del NAD reducido se transfiere a este complejo 1. Este complejo 1 tiene una molécula llamada, o como grupo prostético, flavín mononucleótido. ¿Sí? Es grupo prostético, significa fuertemente unido al complejo. Una coenzima, ya saben muy bien, estructuralmente parecida al FAD, pero este es FMN, que acepta los dos átomos de hidrógeno y convierte los dos electrones, convirtiéndose ¿qué? En FMNH2. ¿Sí?
Significa que el primer componente de cadena respiratoria tiene como grupo prostético FMN, que se encargará de ¿qué? De oxidarle al NAD reducido y ahora reducirle al FMN, teniendo FMNH2. Pero también tiene subunidades, este complejo 1, también tiene subunidades peptídicas con centros de hierro-azufre. Quiere decir que los electrones que se pasan del NAD ahora van al FMN y ahora estos los transfiere a través de los hierros azufre. ¿Qué es hierro, el complejo hierro-azufre? Estos complejos son estructuras, ¿no es cierto?, que quiere decir que hay péptidos, por ejemplo aquí está la cisteína, que su azufre de la cisteína tiene un complejo con el hierro, llamado hierro no hemínico, porque esta estructura no es hierro del grupo hemo, sino es una estructura que establece un enlace, un hierro, con el azufre, ¿de dónde? De las moléculas de cisteína de las cadenas peptídicas. Miren, generando lo que se llama esto, lo que llamamos complejos o llamados también centros, hierro-azufre. A medida que los electrones fluyen por estos, es decir, acá, perdón, aquí está, por estos hierro-azufre, pierden energía. ¿A dónde van los electrones? Ya sabemos que van del NAD al FMN, a los centros hierro-azufre, y de estos, ¿hacia dónde le pasa? Esta va le transfiere los electrones a la coenzima Q. La coenzima Q no es parte del complejo 1, ya vamos a ir viendo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué importa? Esta energía se utiliza, es decir, lo que va a medida que van pasando los electrones pierden, ¿no es cierto?, energía. ¿A dónde va la energía? Esta energía se utiliza para bombear protones a través de la membrana mitocondrial interna de la matriz al espacio intermembrana. Significa que el complejo 1 tiene estructuralmente FMN, hierro-azufre, y se encarga ¿de qué? De transferir los electrones del NAD reducido a la coenzima Q. Es decir, oxidarle a esta NADH y reducirle a la coenzima Q. Y 2, función trascendente 2, se considera una bomba de protones. Desde aquí, desde la matriz mitocondrial, al espacio intermembranoso. Entonces, primero, una actividad enzimática y 2, es una bomba de protones. ¿Qué es la coenzima Q? La coenzima Q es un derivado de la quinona. Esta es una quinona con una cadena lateral que se llama isoprenoide, llamado también coenzima Q o llamado también ubiquinona, coenzima Q o ubiquinona. La coenzima Q es un portador de electrones móvil. Quiere decir que no forma parte de los complejos. No forma parte de los complejos, sino es un portador de electrones móvil. Y puede aceptar átomos de hidrógeno del complejo 1, quiere decir de la NAD deshidrogenasa, o también puede aceptar los electrones del complejo 2, que llamamos succinato deshidrogenasa. ¿De qué se encarga la coenzima Q? Miren la estructura química. Recibe electrones, se llama semiquinona. ¿Sí? Recibe el hidrógeno con el electrón aquí. Cuando recibe el otro hidrógeno con el otro electrón, ¿en qué se convierte? En coenzima Q reducida, QH2, o llamado también ubiquinol. Entonces tenemos ¿cuál es la importancia de que esté la coenzima Q en la cadena respiratoria? Primero, que no forma parte de los complejos, pero es una molécula orgánica que nos ayuda a transportar los electrones del 1 al complejo 3 y del 2 al 3. ¿Por qué? ¿Por qué está en cadena respiratoria? Sencilla la respuesta, como todos, porque tiene capacidad de recibir y después de donar electrones. ¿Ya? El complejo 2, miren, aquí está. El complejo 1, NAD
NAD deshidrogenasa o llamado también NAD-ubiquinona óxido reductasa. Tiene FMN y hierro azufre. La succinato deshidrogenasa, complejo 2. La succinato deshidrogenasa es el complejo 2. La reacción catalizada por la succinato deshidrogenasa, que convierte el succinato en fumarato, recordarán que esto es una enzima anclada a la membrana mitocondrial interna, que es la enzima que ancla el ciclo de Krebs con la cadena respiratoria. El complejo 2 es de la succinato deshidrogenasa. Convierte el succinato en fumarato, por lo tanto, los electrones se desplazan ¿desde dónde? Desde la coenzima, ¿no es cierto? ¿Cuál es la coenzima? FADH2. Entonces, la succinato deshidrogenasa tiene como su grupo prostético no FM, sino tiene FAD, y ahora este tiene FADH2. Este luego le da hacia el hierro no hemínico, o llamados centros hierro-azufre, y los electrones viajan después ¿hacia dónde? Hacia la coenzima Q. En este proceso no hay pérdida de energía, por lo tanto no se bombea protones desde este complejo. ¿Qué quiero decir? Que la segundo complejo tiene FAD, tiene hierro azufre, y los electrones viajan, ¿no es cierto?, en este sentido, hasta finalmente ir ¿hacia dónde? Hacia la coenzima Q. Vamos a ver acá. Segundo complejo, succinato deshidrogenasa. Tiene como grupo prostético FAD y tiene hierro no hemínico o llamado también centro hierro azufre. ¿Se encarga de qué? De oxidarle al succinato y darle los electrones al FAD para que cree FADH2. Luego los electrones viajan al hierro azufre y luego estos son transferidos hacia la coenzima Q. Entonces la función del 2 o del complejo 2 que es netamente enzimática. De tal manera que la diferencia con el 1 es que aquí no hay pérdida de energía de los electrones, por lo tanto no hay bombeo de electrones hacia el espacio intermembranoso. El complejo 2 es el único complejo que no tiene la capacidad de bombear electrones. Entonces, complejo 2. Listo. Sigamos. Y aquí tenemos NAD deshidrogenasa, complejo 1, succinato deshidrogenasa, complejo 2, coenzima Q, ubiquinona, que si recibe los electrones, queda QH2, llamado ubiquinol. Complejo 3. El nombre del complejo 3 es ubiquinona, citocromo C, óxido reductasa. A ver, vamos a ver primero qué son los citocromos. Los citocromos son miembros prácticamente de la cadena transportadora de electrones. Cada citocromo tiene un grupo hemo. Miren este hemo, que no es nada más que un anillo de protoporfirina o anillo también de porfirina que tiene hierro en el centro. Parecidos al hierro o al grupo hemo de la hemoglobina. ¿Sí? Es decir, tiene un grupo hemo, pero no el mismo que el de la hemoglobina. A diferencia de los grupos hemo de la hemoglobina, el átomo de hierro de los citocromos se convierte reversiblemente de forma férrica a su forma ferrosa, sabiendo que el hierro de la hemoglobina siempre está únicamente en forma ferrosa. En cambio, el de los citocromos puede oxidarse y reducirse. Férrico, ferroso. Entonces, miren, tiene un anillo de porfirina, igual que el grupo hemo, y prácticamente el hierro es el aceptor y dador de los electrones. Recibe un electrón, se reduce. Pierde un electrón, se oxida. ¿Sí? Los electrones pasan a través de la cadena desde los citocromos, vamos a decir BC1, y luego a los citocromos A y A3. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué decimos BCA? Significa que los citocromos se dio este nombre porque tienen un color que puede ser medido, ¿no es cierto?, a absorbancia. Estado oxidado, reducido, estos citocromos se oxidan, se reducen, pero dan color, y al dar color, miren,
pueden generar absorbancias, por eso se llaman citocromos. Se diferencian ¿por qué se llaman A, B, etcétera? Por el grupo hemo. Miren, citocromos del tipo B, los radicales que se unen al grupo hemo son diferentes a los radicales del citocromo C. Su hemo es un hemo C, que se llama con los radicales o su estructura química es específica de este grupo C. Y del citocromo A. ¿Sí? Luego, dentro de estos citocromos hay subclases. Me explico. Dentro de los citocromos A hay lo que llamamos A y el A3, que se diferencian así también por su estructura y por su absorbancia. Si tenemos citocromos B, tenemos un citocromo C, tenemos un citocromo C1. Significa que esta es la diferencia que se denominaron. Todos estos citocromos C tienen este mismo hemo, lo que se diferencia es en las absorbancias. Y por eso tenemos, por decirlo así, una subclase. Pero en conclusión, ¿qué hacen los citocromos? Los citocromos básicamente tienen un grupo hemo cuyo hierro, a diferencia de la hemoglobina, puede oxidarse o reducirse, es decir, pasar del estado ferroso al estado férrico. Estos son los citocromos. Por lo tanto, el complejo 3 se llama ubiquinona, citocromo C, óxido reductasa. Y posee dos citocromos, citocromo B y citocromo C1. ¿Por qué decimos que tiene hemo? Porque los citocromos tienen un grupo hemo y a su vez tienen los centros hierro-azufre. Listo. El citocromo, o le llamamos el complejo 3, ubiquinona, citocromo C, óxido reductasa, citocromo C, óxido reductasa, se encarga de qué, o qué tiene. Tiene citocromo B y tiene citocromo C1. Y a su vez centros hierro-azufre. ¿De qué se encarga? Voy a ponerle acá la diapositiva. Miren, el complejo 3 tiene citocromo B, tiene citocromo C1. ¿De qué se va a encargar? De oxidarle, o mejor dicho, de recibir los electrones de la ubiquinona y ahora darle los electrones al citocromo C1 para que éste finalmente sean llevados ¿hacia dónde? Hacia el citocromo C. Perdón. Quiere decir que el complejo 3 tiene dos funciones. La primera, oxidarle a la coenzima Q, porque la coenzima Q va a ser oxidada para llevar los electrones acá. Y por lo tanto reducir a sus componentes, que va a ser el citocromo B, el hierro no hemínico, o el centro hierro-azufre, y el citocromo C1. Y estos electrones son llevados ¿hacia dónde? A una estructura móvil, o llamamos un citocromo móvil, que no forma parte de los complejos, que se le llama citocromo C. Miren, ubiquinona, citocromo C, óxido reductasa, tiene citocromo B, citocromo C1. Citocromo B, citocromo C1. Luego, da los electrones al citocromo C. ¿De qué se encarga este tercer complejo? De oxidarle a la coenzima Q, que está reducida, cuando recibió los electrones del 1 o del 2. Y ahora el 3 se va a encargar, en cambio, de reducirle al citocromo C. ¿Sí? Y el citocromo C, ¿qué es el citocromo C? El citocromo C es un citocromo de estructura móvil en la membrana mitocondrial interna. Significa que no forma parte de los complejos, pero sí tiene la capacidad de recibir los electrones del complejo 3. ¿Qué tiene en su estructura? Solamente el hierro en estado hemínico, porque es un citocromo, ¿no? Ahora, complejo 4.
Este es del famoso complejo 4 de cadena respiratoria llamado citocromo oxidasa. El citocromo oxidasa tiene, miren, citocromo A, A3, hierro hemínico, por los citocromos, pero también tiene cobre. El citocromo A3 tiene también cobre. ¿Sí? ¿De qué se va a encargar? De recibir los electrones del citocromo C, quiere decir oxidarle al citocromo C, y dar finalmente los electrones al oxígeno molecular. El citocromo o el complejo último, citocromo oxidasa, es el complejo 4, es el único transportador de electrones en el que el hierro hemo tiene un sitio de coordinación disponible que puede reaccionar directamente con el oxígeno molecular y por eso se denomina citocromo oxidasa. En el complejo 4 los electrones transportados, el oxígeno molecular y los protones libres se reúnen y el oxígeno se reduce ¿a qué? A agua. ¿Sí? La citocromo oxidasa contiene átomos de cobre. Aquí es importantísimo, por favor. Tiene átomos de cobre. Cobre libre, voy a decirlo, cobre unido a la proteína, o cobre también formando parte del citocromo A3. ¿Sí? Quiere decir que los electrones se desplazan al cobre, al citocromo A, al citocromo A3, que está en asociación con el cobre, el A3 está en asociación con el cobre, y esto al oxígeno. Finalmente, entonces, ¿qué tenemos al final de la reacción? Tenemos al final de la reacción agua. Ahora, me olvidé de indicar una parte. Esta energía, la pérdida de energía de los electrones cuando va pasando aquí, finalmente hacen que también tenga la energía suficiente este complejo para convertirse en una bomba de protones desde la matriz mitocondrial intermembranosa. El complejo 3 también es bomba de protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso. El único que no se convierte es el 2. Bueno, en definitiva, miren el sentido. Complejo 1, NAD ubiquinona óxido reductasa, o llamado también NAD deshidrogenasa. Le da a la coenzima Q. Le da al complejo 3. El intermediario es la coenzima Q. El 3 tiene citocromo B. ¿Sí? Tiene citocromo B. Tiene hierro no hemínico, y de hierro no hemínico le da, o el centro de hierro azufre le da al citocromo C1. Complejo 3. Luego, el complejo 3 se encarga de darle a una estructura móvil, que es el citocromo C. El citocromo C no forma parte de los complejos. Es un citocromo móvil en la membrana mitocondrial interna, que está de intermediario entre el complejo 3 y el 4. El 4 da al cobre, al citocromo A, al citocromo A3, que tiene unido el cobre también aquí, otro átomo de cobre, y finalmente da al oxígeno. ¿Por qué está en este orden? Por orden creciente de potencial redox. ¿Quién tiene más potencial redox de todos estos? El oxígeno molecular. Da lo mismo decir, si los electrones caen en el FADH2, mejor dicho, la succinato deshidrogenasa o complejo 2, le da a la coenzima Q, nunca le da al 1. A su vez al complejo 3, es decir, al B, centro de hierro azufre, luego al C1. Luego C1 o complejo 3, componentes del 3, le da al citocromo C, y C le da al cobre, es decir, al complejo 4, al cobre, al A3, y finalmente al oxígeno. ¿Por qué está organizada la cadena respiratoria de esta manera, como habíamos mencionado anteriormente? La respuesta es porque tenemos un orden creciente de potencial redox.
Miren, complejo 1, complejo 3, complejo 4. Sabemos muy bien que el 1 nunca le pasa al 2, sino del 1 por la coenzima Q pasa al 3 y este al 4. El 2 pasa a la coenzima Q, este va al 3 y este va al 4. Siempre es en este sentido, ¿no? Miren, porque tenemos un orden creciente de potencial redox. El 1 tiene que pasar los electrones a la ubiquinona y esta al 3. Y el 3, los componentes del 3 también tiene orden creciente de potencial redox. Quiere decir que el C1 recibe del B. El C recibe del C1. El A recibe del C1. Y el A3 recibe del A. No al revés. No el A3 le dona al A. Sino miren, el orden estricto. Este es un orden estricto. Por orden creciente de potencial redox. Y finalmente, cuando lleguen los electrones al oxígeno, tenemos lo que es la síntesis de una molécula de agua. Por cada par de electrones que lleguen a la cadena transportadora de electrones, obviamente saben muy bien que hay un par de electrones y un par de protones, siempre, es decir, estos dos, siempre va a haber ¿cuántas moléculas de agua sintetizadas? Una molécula de agua. Lo que llamamos el agua metabólica. El agua metabólica que se produce por este proceso. Miren, orden creciente, orden creciente. Vamos a verle en su panorama íntegro. Miren, aquí podemos ver claramente las funciones de la cadena respiratoria, que son funciones enzimáticas de oxidorreducción. Pero aquí vemos una función 2, que es también ¿qué? Bomba de protones. El complejo 1, 3 y 4 bombea protones desde el matriz hacia el espacio intermembranoso, no así el complejo 2. De tal manera que al final de este transporte de electrones se consigue una molécula de agua, pero a su vez necesitamos acoplarle a la fosforilación oxidativa, ¿sí? Es decir, la liberación de energía libre durante el proceso de electrones, ¿no? Es decir, durante el transporte de electrones, miren, desde el menos un potencial redox, desde el que está en menos potencial redox hasta que está al más 0,82, redondeándole la cifra, hacemos una diferencia de potencial redox de 1.136, o si le ponemos aquí 0,82, teníamos 1.14 voltios, desde el que tiene menos potencial redox hasta el que tiene más, que es el oxígeno. Este gradiente de redox determina la generación, o hay una energía libre que está liberada en forma de este transporte de electrones. Debe ser transferida, ¿no? Debe ser transferida a algo. Se utiliza para bombear protones desde el complejo 1, 3 y 4, ¿sí? Ahora, la transferencia de estos electrones a través de la cadena transportadora está favorecida energéticamente, porque el NAD es un donador potente, ¿no? Por decirlo así, un donador de protones, mientras que el oxígeno es el aceptor ávido de electrones. Sin embargo, el flujo de electrones no produce directamente la síntesis de ATP, sino hay energía liberada, porque ya incluso hay un cálculo a energía libre. Dice qué cantidad de energía se libera en este gradiente de transporte de electrones. Hay una energía. Entonces existe teoría, lo que llamamos la hipótesis quimiosmótica para producir ATP. La hipótesis quimiosmótica, también conocida como hipótesis de Mitchell, explica cómo se utiliza la energía libre generada por el transporte de electrones a través de la cadena para producir ATP a partir de ADP y fósforo. Es decir, si hay liberación o hay energía libre en todo ese proceso, no provoca, el flujo de electrones no provoca directamente la síntesis, sino que hace que la energía libre genere un proceso. Y aquí es lo que llamamos teoría o hipótesis quimiosmótica o teoría quimiosmótica. La bomba de protones. El transporte de electrones está acoplado a la fosforilación del ADP por medio del bombeo de protones. ¿Por qué?
La energía que se liberaron en el complejo 1, 3 y 4 genera lo que llamamos también bombeo de protones. Quiere decir que los protones que están en la matriz van al espacio intermembranoso a través de los complejos 1, 3 y 4. Este proceso crea un gradiente eléctrico. ¿Qué quiere decir? Con más cargas positivas al exterior que al interior de la membrana, es decir, más cargas positivas en el espacio intermembranoso. Y también un gradiente de pH, porque en el exterior de la membrana está un pH más bajo. Dos cosas, un gradiente electroquímico y un gradiente de pH. Más cargas positivas, porque van saliendo protones con sus cargas, más electropositividad en espacio intermembranoso, y a su vez un menor pH, porque hay más protones. La energía generada por este gradiente de protones es suficiente para impulsar la síntesis de ATP. Así, el gradiente de protones sirve como intermediario común que acopla la oxidación a la fosforilación oxidativa. Significa que la fuerza protón motriz es lo que, después de mucha experimentación, conocida como hipótesis de Mitchell o la teoría de Mitchell, explica la llamada fuerza protón motriz, o llamado también, lo que da lo mismo decir, hipótesis quimiosmótica. Este gradiente, ¿qué genera? Esto ya expliqué. La ATP sintasa. La ATP sintasa es una enzima con múltiples subunidades y se encarga de sintetizar o acoplar el ADP más el fósforo inorgánico, ¿no? Sintetiza ATP, pero utilizando la energía del gradiente de protones. Recordaremos que aquí vamos a poner matriz, espacio intermembranoso. Aquí está la matriz. Los protones, ¿cómo fue?